Los más recientes acontecimientos en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, a la guerra en Ucrania, giran alrededor de esta incursión ucraniana en Kursk, en territorio ruso, como ya lo analizábamos en el segmento anterior, y una posible propuesta de paz que el presidente ucraniano en funciones, Volodymyr Zelensky, ha dicho que va a presentar al presidente estadounidense Joe Biden, y hará lo propio con la candidata Kamala Harris y con el candidato Donald Trump para intentar llegar a un proceso de paz en Ucrania. Sin embargo, siguen los ataques y continúa la incursión ucraniana en la región de Kursk. Y por otra parte, Zelensky también ha presentado una lista, ha pedido permiso prácticamente al gobierno estadounidense para atacar una serie de objetivos militares en Rusia. Esto, por supuesto, ha levantado todas las alarmas y en este punto se crea una situación mucho más compleja, entendiendo que estos ataques podrían dirigirse a centrales nucleares cuando ya la central nuclear de Zaporilla y la central nuclear de Kursk han sido afectadas por la guerra. En este punto corresponde hablar de esta posible propuesta de paz o de cómo alcanzar la paz en el conflicto. Es un tema que también se viene conversando y lo vamos a hacer con la profesora Ana Paula Diniz. Ella sigue conmigo en el estudio y en este punto, profesora Ana Paula, ¿qué tan posible es lograr una paz cuando vemos que Ucrania sigue en su ofensiva, sigue de alguna manera determinando objetivos militares para atacar a Rusia? Entonces, ¿cómo conseguir la tan anhelada paz en esta guerra de 2 años y medio, prácticamente cuando Ucrania y sus aliados en Occidente, fundamentalmente la OTAN, siguen presionando militarmente? Sí, bueno, es importante señalar que una de las condiciones que el presidente Vladimir Putin establece para sentarse a negociar es el desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Entonces, si estamos viendo ataques por parte de Ucrania, realmente veo complejo, bastante complejo, que se sienten a conversar. Además, esto no es solamente un problema, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de Ucrania y Rusia. Esto es un problema también con Occidente, que se refiere a la OTAN, a los Estados Unidos, a todos los países aliados que pertenecen a esta organización militar. Entonces lo veo bastante complejo la situación para la paz. Por supuesto, todos en cualquier conflicto del mundo, que hay varios en este momento, le pedimos que se sienten a conversar, pero yo creo que hay que también tener la actitud y las acciones de que demuestren que tiene la voluntad para sentarse a conversar. Probablemente el tema de la paz va a ser un tema de la Asamblea General de Naciones Unidas en el mes de septiembre, aunque ya ha habido algunas iniciativas como la Conferencia de Paz de Suecia del mes de junio. Lo cierto es que Rusia no fue invitada a esta conferencia. Entonces, ¿cómo lograr una voluntad realmente de paz, de lograr el fin del conflicto? Un tema que además también le conviene al Partido Demócrata, porque esto también hay que contextualizarlo en unas próximas elecciones en Estados Unidos, donde Kamala Harris asume ahora la candidatura oficial del Partido Demócrata, y por otro lado Donald Trump prácticamente en todos sus discursos ha dicho que lo ideal en esta situación es encontrar la paz, y esto ha tenido un soporte importante por parte de la ciudadanía estadounidense. Entonces, ¿cómo podemos ver estos meses antes de las elecciones en Estados Unidos, estos escasos 2 meses con respecto al conflicto, y si es posible que estas elecciones puedan llevar a que el Partido Demócrata, que ahora es el gobernante en Estados Unidos, por fin decida sentarse y negociar la paz con Rusia? Bueno, no, es bastante complejo, por eso yo decía que depende mucho de quién gane en los Estados Unidos. Las elecciones en los Estados Unidos es vital. Por eso creo que no va a haber ningún tema de sentarse a conversar Zelensky, Europa, con el presidente Putin. Y hay que ver la postura que tiene, son distintas las posturas que tiene el candidato Trump y la candidata Kamala. Entonces, es bien importante para la paz de este conflicto y de otros, la postura de los Estados Unidos, que por supuesto todos sabemos, principalmente es quien maneja la OTAN. Entonces, es importante recordar eso, hacer énfasis en ese tema, porque la paz no solamente es firmar un acuerdo, la paz es la acción, es sentarse
es conversar, es llegar a acuerdos y en este caso es muy importante la figura de la OTAN y sobre todo la figura de los Estados Unidos. Y hablamos precisamente de los Estados Unidos básicamente porque es el aliado más importante en Ucrania en esta guerra. Por supuesto, los países europeos que pertenecen a la OTAN, pero la OTAN es fundamentalmente Estados Unidos, está fundamentalmente regida por Estados Unidos. En este punto también es un tema de análisis para el conflicto. Pero profesora Ana Paula, yo no quiero dejar por fuera, aunque lo vamos a hacer en el próximo segmento, el asunto del gasoducto Nord Stream 2, que el diario The Wall Street Journal sacó información donde por fin salió a la luz quién fue el responsable de la explosión de este gasoducto. Es un tema que vamos a analizar al regreso y también vamos a analizar otro asunto muy polémico que tiene que ver con un proyecto de ley que ya se ha aprobado en Ucrania para de alguna manera eliminar la fe ortodoxa en Rusia relacionada además con la Iglesia Ortodoxa rusa. Vamos a hacer una pausa y al regreso analizamos estos otros dos temas que también últimamente han sido importantes en las últimas actualizaciones con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Hacemos una pausa y ya regresamos.